Hola gente de YouTube. En este video quiero hablar un poco sobre una idea, que es la creación de un Assassin's Creed ambientado en Argentina. Estoy harto que siempre se hable de lo bueno que sería, pero nunca se inventa ni una mísera historia. Entre finales de 2024 y principios de 2025 me puse a jugar todos los Assassin's Creed que tengo, que son los primeros, hasta llegar al Black Flag. Y a lo largo del año recién terminado me puse a escribir la trama y el guión de un posible Assassin's Creed en Argentina. Es casi imposible que lo hagan, pero por un instante vamos a suponer que sí se les ocurre hacerlo. El nombre que se me ocurre para este hipotético videojuego es Assassin's Creed Argentum. Estaría ambientado principalmente en el período que va de 1837 a 1852, es decir en la época de la Confederación Argentina. Tendría tres localidades principales, que son las tres ciudades más grandes actualmente en el país: Buenos Aires, Rosario y Córdoba. El mapa de Buenos Aires iría desde el famoso Riachuelo en el sur, la ciudad al este, la zona de Palermo al norte, cruzando el arroyo Maldonado, y en el oeste la extensa llanura pampeana, terminando en el arroyo Morón. También se podría visitar la isla Martín García, que ahora muchos ni saben dónde queda ni para qué se usa, pero durante 2 siglos tuvo una importante cárcel, donde estuvieron presos Irigoyen, Perón, entre otros. Acá ya me estoy desviando, pero por cierto Sarmiento escribió un libro en 1850 donde decía que en aquella pequeñísima isla debía establecerse la nueva capital, no de Argentina, sino de los Estados Confederados del Río de la Plata. El segundo mapa de Assassin's Creed Argentum sería Rosario, que en esa época no era ni siquiera una ciudad, sino una villa, es decir un asentamiento. Claramente sería un mapa mucho más pequeño que el de Buenos Aires. Luego estaría la ciudad de Córdoba, sería la última en aparecer, contendría la ciudad en el centro, las estancias en el norte, la manzana jesuítica, la famosa cañada en medio de la ciudad, etc. Aclaro que no jugué ningún Assassin's Creed después de Black Flag, sé que la historia ha cambiado mucho y las dinámicas de juego aún más, pero también sé que eso no gusta. Por eso, yo volvería a historias similares a las de las primeras entregas. De este modo, el argumento central de Assassin's Creed Argentum es que se creó un aparato tecnológico para geolocalizar fragmentos del Edén, y en Argentina se descubrió una fuerte onda, que va desde la Patagonia hasta el litoral. Así, templarios y asesinos buscan este preciado artefacto, aunque sin éxito en los primeros meses. Para eso la Orden de los Asesinos envía a unos jóvenes hacia Santa Cruz, en el sur del país, donde instalan una base. ¿Por qué Santa Cruz? La hipótesis sobre este fragmento misterioso es que es un fruto del Edén que Adolf Hitler trajo al país luego de perder la Segunda Guerra Mundial. Se hace uso de esta leyenda para continuar la búsqueda. La cuestión es que uno de los jóvenes asesinos del presente tiene un bisabuelo que era soldado del ejército argentino en los años 40, y sospechan que podría tener conocimiento sobre si Hitler estuvo o no en el país y si trajo un fruto del Edén. Sin embargo, por cuestiones del destino el Animus falla, y en vez de revivir recuerdos de Santa Cruz en 1945, reviven recuerdos de Buenos Aires en 1806. Y de un momento a otro el único recuerdo disponible era ese. Allí comienzan las secuencias. Si bien como dije el lapso histórico sería a partir de 1837, en realidad allí comienza el mundo libre, pero previo a eso hay unas 15 misiones en la etapa que va desde las invasiones inglesas hasta el comienzo de las guerras civiles. Ya verán por qué. El primer protagonista del juego será un criollo llamado Juan González, sí, el nombre más genérico de la historia, pero es la gracia. Se alista al ejército para defender Buenos Aires de los ingleses, que buscan conquistar la ciudad. En este sentido el primer antagonista del juego es William Carver Sford, un inglés que existió en la vida real y durante algunas semanas gobernó Buenos Aires. También estará la parte de la reconquista de la ciudad. Para ello Santiago de Liniers aparecerá con cierta relevancia, y también el salteño Martín Miguel de Güemes, que en la segunda misión llevará a cabo aquella memorable hazaña de tomar un buque inglés yendo a caballo. En esta secuencia también aparecerá un personaje ficticio, una mujer llamada Giuliana Auditore, descendiente de Ecio, y madre del futuro protagonista, el verdadero hijo de Juan, llamado Federico González, sí, otro nombre muy genérico. Obviamente se vería la Revolución de Mayo y la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero lo importante es que se da a conocer inmediatamente cuál es el fragmento del Edén buscado. Es el sable corvo de San Martín. Esta superarma, el sable del Edén, tendría la capacidad de someter a los enemigos, generar campos de fuerza y arrojar rayos, etc.
Con ello, San Martín liberó América, empleando el arma contra los templarios, es decir los realistas. Bueno, la cuestión es que Juan González se hace amigo de San Martín, este lo invita a la logia Lautaro, que sería la primera expresión de la Orden de los Asesinos en Argentina, y ambos participan en las guerras de la independencia. Para cuando terminan las guerras por la independencia, San Martín se va del país y se lleva el sable del Edén con él, pero Juan González queda posicionado como el líder de la Orden de los Asesinos en el país. De mientras en la década de 1820, el quinto hijo de Juan y Juliana, Federico González, está junto a sus hermanos en la llanura pampeana. En la segunda secuencia se ve un poco sobre la vida gaucha en el país. También se ve como el hermano mayor de ellos, Roberto González, es un forro con sus hermanitos. También se pelea con la madre. Al final se toma el palo de su casa y se va a Entre Ríos a vivir algunas décadas. Juan González, líder de la Orden de los Asesinos, comanda los ejércitos rioplatenses en la guerra contra el Brasil. Después de eso va a Montevideo, y presencia las negociaciones para la independencia de la banda oriental del Uruguay. En esta tercera secuencia Juan vuelve recaliente a Buenos Aires, se aleja de la política y lo militar, pasa tiempo con su familia, y cuando va junto a 4 de sus 5 hijos, es decir todos menos Roberto, que se había ido previamente, se pudre todo. Unos bandidos asaltan su carruaje y fusilan a 3 de sus hijos, y también lo matan a él, no sin antes que Juan liquide a algunos bandidos, quedando solo uno, y también sobrevive el pequeño Federico González, que se va corriendo y llorando a casa. Hay un gran salto en el tiempo y ahora sí arranca el mundo libre. Ya en 1837, un Federico González con 21 años estudia Derecho en la universidad, acompañado por su mejor amigo Jeremías García y por un grupo de intelectuales liberales. Me refiero a la histórica generación del 37, integrada por próceres como Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría y Marcos Sastre, entre otros. En este juego Alberdi tendría el mismo rol que Maquiavelo en Assassin's Creed 2. Federico conoció más tarde la historia de su padre Juan como líder de la Orden de los Asesinos, y por eso quiso entrar a la Orden, ya que buscaba venganza por lo sucedido antes. La generación del 37 formaba parte de la Orden de los Asesinos, aunque quien lideraba la Orden en esa época era el tío de Jeremías, un hombre llamado Enrique García. Lideraba entre comillas, porque la Orden de los Asesinos era prácticamente inexistente. El antagonista principal de la Orden de los Asesinos era el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, quien gobernaba con autoritarismo y había creado un grupo terrorista llamado La Mazorca. Los asesinos realizan un ataque en pleno acto político de Rosas y su esposa, Encarnación Ezcurra, en el norte de la ciudad. Si bien Enrique no confiaba en un comienzo en Federico, luego lo acepta en la orden. La siguiente secuencia se daría en 1838 y 1839. En esta parte se da el bloqueo francés al puerto, muere Encarnación Ezcurra, se da la conspiración de la familia Maza, cercana a Rosas, y una importante rebelión campesina. En 1839 los liberales abandonan el país, exiliados, pero Federico, Jeremías y Enrique aún se mantienen en Buenos Aires. La secuencia 6 es muy importante. Muere Juliana Auditore, no sin antes confirmarle a su hijo la existencia del sable del Edén, lo que lo obsesiona a Federico. Entonces busca conocer sobre tal artefacto. Federico le pregunta a Enrique sobre el sable del Edén, y este le dice que hable con un tal Rafael Muñoz, que vive en algún lugar de la provincia de Santa Fe, supuestamente él combatió junto a San Martín y los demás. En esta secuencia sucede el famoso caso de José María Salvadores, un unitario que casi fue capturado por la Mazorca, se refugió en el sótano de su casa y prometió no salir hasta que Rosas se vaya del poder, y estuvo 12 años allí abajo. Federico va al sur y se encuentra con el mercenario federal Mata 7 en un matadero. Este hombre nunca existió, sino que es una invención literaria por parte de Esteban Echeverría en el famoso cuento El Matadero, pero encaja a la perfección. En este juego podría tener una apariencia de hombre gordo, musculoso, de 2,5 metros de alto, armado con un machete y un hacha. Sería uno de los antagonistas más difíciles de vencer. Sin embargo, Federico lo asesina. Al conocer esto Rosas, convoca a Federico a su estancia, en la zona de Palermo, al norte del mapa. Allí le esperan 2 personajes pintorescos que sí existieron, los bufones africanos de Rosas, el obispo Eusebio y el loco Biguá. Estos africanos le tiran magia negra al protagonista, que le hacen ver alucinaciones, y para escapar de aquel encierro mental, debe luchar contra el espíritu de Encarnación Ezcurra. La vence y es liberado de aquel estado extraño. También aparece Manuelita Rosas, hija del gobernador, ella se enamora del protagonista, aunque Federico no le da ni bola.
Ambos ingresan hacia la habitación donde está Rosas, quien invita a Federico a, entre comillas, dialogar. Allí Rosas cuenta sus planes expansionistas en Bolivia y Paraguay, también cuenta hechos curiosos como cuando supuestamente una empleada suya, entre comillas, creó el dulce de leche. El punto es que ambos se insultan y se pudre todo. Rosas noquea a Federico y lo arresta en la isla Martín García. Hay que escapar y volver a Buenos Aires. Ya allí, Federico entiende que debe irse, porque le habían puesto precio a su cabeza. Entonces se va a Santa Fe, donde vivía Rafael Muñoz. Todo esto en 1840, en pleno pico del terrorismo rosista. A su vez, Juan Lavalle había tomado y destruido la capital de Santa Fe, por lo que Federico abandona Buenos Aires, pero se va a Rosario, y no a Santa Fe de la Veracruz. Casualmente la familia Muñoz residía en Rosario. Allí Federico conoce a la hija de Rafael, Catalina, de quien se enamora, y luego sí se encuentra con su futuro suegro. Federico reorganiza con éxito la Orden de los Asesinos en Rosario. También descubre conspiraciones templarias, defiende Rosario de algunas invasiones, obtiene nuevas armas y forma una familia con Catalina, todo esto en 5 años de exilio, hasta 1845. Por cierto, las armas del juego serían los puños, las hojas ocultas, balas y dardos venenosos arrojados desde los brazaletes, como sucedía en Assassin's Creed 2 y Brotherhood. También habría una espada, un facón gaucho, cuchillos arrojadizos, una pistola de chispa, bombas de humo, 2 armas indispensables para los gauchos, las boleadoras y el rebenque, luego un arco y flecha, y por último, sí, el sable. Bueno, siguiendo con la historia, en 1845 Federico vuelve a Buenos Aires, ahora junto a Catalina y su hijita María. Pero está todo aún peor en tierras porteñas, ya que el autoritarismo seguía. Aunque al menos ahora tenían un nuevo aliado. Resulta que los indígenas conocidos como los Pampas se establecen en una zona cercana a la actual Villa Soldati, desde ahí buscan debilitar al rosismo, que ahora tenía al mazorquero Silverio Badía como su figura fuerte en el sur. Este hombre sí existió en la vida real, pero fue colgado en 1853, aunque en este juego podría aparecer como antagonista, y morir mucho antes, en el año 1845. La secuencia 10 es de las más importantes. Resulta que ingleses y franceses continuaban bloqueando el puerto de Buenos Aires y querían avanzar por el río Paraná. Allí reaparece Roberto González, hermano de Federico, y le propone una tregua. Como no podía ser de otra manera, el forro de Roberto se vendió para los templarios, así que ahora trabaja para Rosas y la mazorca. Aún así, Federico pone al país delante de sus intereses y acepta la tregua, todo para combatir a los imperialistas. En esta secuencia se da la batalla de Vuelta de Obligado, la lucha en la cual se colocan cadenas sobre el río Paraná, y que se conmemora en el Día de la Soberanía, y también se da la batalla de Quebracho, un año después, en 1846. El tema es que Federico no consulta a nadie en la Orden de los Asesinos, así que quedan recalientes con él, y lo expulsan de la orden. Y lo peor ni siquiera fue eso, sino que Federico ayudó a Rosas a obtener el sable del Edén. Lo ayuda tanto indirectamente, al dar prestigio a Rosas por los triunfos militares, y también directamente, porque acompañado por su hermano Roberto, le llevan el sable metido dentro de una caja, desde el puerto hasta el caserón de Rosas en Palermo. La explicación de por qué San Martín le entrega su sable a Rosas tiene que ver precisamente con las guerras libradas ese año y el anterior contra los ingleses y franceses. San Martín le cede el arma por haber defendido la soberanía. A partir de ahí se pudre todo en el matrimonio con Catalina, ya que Federico deja de ser un padre ejemplar, se dedica a tomar y a repartir piñas y cuchillazos en las pulperías, matando a más de un gaucho y criollo, entonces lo meten preso. Pero ve una cara que se le hace familiar y escucha un nombre conocido. Ciriaco Cuitiño, quien es el líder de la mazorca, y de quien Federico sospecha, pensando que es el único de los bandidos que quedó, de los que mataron a su familia. Federico termina preso otra vez en la isla Martín García. Al enterarse de esto, su mujer va y paga la fianza. Catalina le da un ultimátum y Federico decide volver al camino de la justicia. Por ejemplo, busca, sin éxito, evitar el fusilamiento de la pareja rebelde, Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Donde sí tiene éxito es cuando en el riachuelo rescata de una muerte segura a un niño de 5 años llamado Julio Argentino Roca. Pero lo importante es que, sin que se lo pidan, Federico aparece en una base mazorquera, para salvar a su suegro Rafael, a su amigo Jeremías y al tío de este, Enrique, de una muerte segura. Entonces lo reincorporan a la Orden de los Asesinos. Hay un enfrentamiento entre Federico y Roberto. Pero no hay muchos avances.
Lo importante recién viene cuando en 1850 descubren que Manuel López, alias Quebracho, gobernador de Córdoba, está conformando un gran ejército templario, por orden de Rosas. Hacia allá van, se llega a Córdoba recién en la secuencia 12, que se va a llamar Cordobazo. Allí hay que rescatar a los jesuitas, aunque solo uno sobrevive, se llama Esteban Alcorta. Lo más trágico es que el gobernador Quebracho López mata a Enrique García delante de todos, y cuando Jeremías, su sobrino, quiere rescatarlo, también hieren a este y lo arrestan. La secuencia 13 implica rescatar a Jeremías de prisión. El último gran personaje en aparecer es el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se transforma en un federal antirrosista, y busca alianzas, entonces acude a la Orden de los Asesinos, además se alía con la provincia de Corrientes. En esta misión hay que navegar el río Paraná y bombardear posiciones templarias. Por su parte, en Córdoba, al enterarse de la rebelión de los entrerrianos, comienzan a aplicar prácticas terroristas similares a las de la Mazorca. Urquiza se reúne con los asesinos, y envía a Federico tanto a Montevideo como a Río de Janeiro, ya que su objetivo para el año 1851 era constituir el ejército grande, integrado por Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil. Así, llega la secuencia 15, la más importante del juego. Inicia cuando Federico está otra vez en Buenos Aires y ve en primera persona los fusilamientos y torturas encabezados por su némesis, el comisario Ciriaco Cuitiño, asesino de su familia. El ejército grande de Urquiza recién estaba en Uruguay, haciendo obligar a su líder Manuel Oribe, aliado de Rosas, cuando en Buenos Aires los asesinos inician la venganza definitiva contra los líderes de la Mazorca. Entonces el primer jefe de esta secuencia al que hay que matar es a Ciriaco Cuitiño, lo que se hará en un cuartel ubicado en el actual barrio de Belgrano. También muere un antagonista secundario, Andrés Parra, que es otro mazorquero que existió. De este modo, la Mazorca es disuelta, aunque muchos de sus hombres se incorporan a aquel ejército templario que Quebracho López estaba organizando, y que en ese momento era liderado nada más y nada menos que por Roberto, hermano de Federico. Los hermanos combaten en la Plaza de la Victoria y luego en el caserón de Rosas. Luego de buscar, allí Roberto encuentra el sable del Edén, Federico lo quiere convencer de que siga el mandato de su padre y se una a la orden de los asesinos. Pero esto solo lo enoja más, entonces Roberto está a punto de matar a su hermano menor, cuando justo Rosas se hace presente y le quita el arma a Roberto para, posteriormente, pegarle un tiro en la cabeza y matarlo delante de Federico. Rosas estuvo a punto de hacer lo mismo con Federico, pero intervino Manuelita Rosas, y le dijo a su padre que no lo haga, que lo encierre nada más. Justo cuando iba en carruaje, Federico logró liberarse, muy mal herido, pero pudo continuar. Para este punto Juan Bautista Alberdi retorna a Buenos Aires, ya que el fin de Juan Manuel de Rosas estaba cerca. También aparece otro liberal de la misma corriente, Domingo Faustino Sarmiento. Por su parte Echeverría había muerto meses atrás. En la Navidad de 1851 el ejército grande cruza el río Paraná. Antes de fin de año, Federico llega a Rosario y combate contra Pascual Echagüe, gobernador templario de Santa Fe, que es reemplazado, y los santafesinos se unen al ejército antirrosista. Semanas después el ejército grande, liderado por Urquiza, donde también estaba la Orden de los Asesinos, liderada por Federico González, llega a Buenos Aires. Y en febrero cruzan el arroyo Morón, para aproximarse a la estancia de la familia Caseros. El 3 de febrero de 1852 se libra la batalla de Caseros, que es una de las últimas misiones del juego. Allí argentinos, uruguayos y brasileños combaten contra el ejército rosista, que es vencido en 6 horas, es decir 6 minutos del juego. Rosas es herido en la mano. Esto sucedió en la vida real, luego de lo cual redactó su renuncia y se fue del poder. Pero en el juego, una vez sucede eso, vuelve a su estancia en busca del sable del Edén, que creyó tenerlo consigo, pero no fue así. Federico lo sigue y ve cómo efectivamente toma el arma. De mientras el ejército grande avanza desde Caseros hasta una zona que actualmente sería la Floresta. Allí llega Rosas y se libra la batalla final del juego. Rosas somete a todo el ejército grande, así que no se puede mover. Federico clava sus hojas ocultas a Rosas por detrás, pero el sable del Edén le brinda la capacidad de regenerarse, así que poco daño le hace. Rosas lo arroja contra el suelo, tras lo cual comienza una pelea surrealista, que incluye generación de campos de fuerza, la invocación de rayos e incluso la multiplicación, algo que ya podían generar los frutos del Edén, como se vio en Assassin's Creed 1 y 2.
Contra todo pronóstico, Federico González logra vencer a Juan Manuel de Rosas y toma el sable del Edén, pero cuando está a punto de asesinarlo, el arma genera una onda expansiva que hiere a todos los presentes. Los templarios se llevan a un Rosas que estaba en un estado híbrido entre la vida y la muerte, y Manuelita lleva a su padre en un barco inglés. Por su parte, los asesinos ayudan a reanimar a Federico, quien se levanta y toma el sable del Edén. En Buenos Aires gobernaba el caos, entonces el ejército grande llega a la ciudad. Urquiza toma el poder y cogobierna junto a los asesinos, que ponen orden en la ciudad, aniquilando delincuentes, para lo cual Federico utiliza el sable del Edén. Tras el derrocamiento de Rosas, muchos comienzan a protestar contra los gobiernos locales, y en Córdoba inició una verdadera guerra civil. Entonces Federico va hacia allá, derroca y asesina a Bracho López, y disuelve el ejército templario. Ahora sí, la última secuencia: una vez derrotados todos los enemigos, el país puede organizarse constitucionalmente. Entonces en 1853 Federico va a la ciudad de Santa Fe, acompañado por Alberdi y Sarmiento, y presencia la sanción de la Constitución. En la misión 100, Federico González es invitado por Justo José de Urquiza para que lo visite en Paraná, la nueva capital argentina. Recorren un poco la ciudad y, sobre todo, deciden que lo mejor para la humanidad es esconder el sable del Edén. Urquiza mandó a construir una residencia presidencial frente a la plaza central, y en el subsuelo de tal lugar, Federico esconde el arma. Así, finaliza el juego, con el sable del Edén escondido y con Federico volviendo a Buenos Aires con su familia. Fuera del Animus, los asesinos abandonan Santa Cruz y van rumbo a Entre Ríos. Durante una madrugada ingresan al edificio, que actualmente es el Correo de Paraná, y obtienen el sable del Edén, no sin antes generar disturbios fuera. Tras esto, los asesinos del presente llevan el arma de nuevo a la orden. De mientras, el protagonista del presente ingresa al Animus y se puede seguir jugando, con el sable del Edén listo para usar, pero ya sin misiones principales. A lo largo de todo el juego habrá misiones secundarias, como carreras a caballo, encargos en pulperías, liberar presos políticos y reclutarlos a la orden, búsqueda de llaves para desbloquear la armadura de Juan González, padre de Federico. Bueno, hasta acá la idea para la realización de un Assassin's Creed en Argentina. No sé si es la mejor historia posible, pero seguro que es más interesante que varias otras de las últimas entregas. En fin, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.